más que leerlo, me parece que lo que uno tiene que hacer es preguntarse si para nuestra acción política lo que Marx se pregunta en el Capital y va respondiendo sigue siendo vigente. Y a mí me parece que lo desarrollado por Marx, lo desarrollo de Marx en términos de cómo enfrentarse al capitalismo para una acción política, es decir, sigue siendo vigente en esos términos. Es decir, la pregunta que tenemos es no leerlo en un sentido de ver qué dijo Marx, sino contestarnos por nuestra acción política y retomar los planteos de Marx que se desarrollan sistemáticamente en el Capital, tratando de pensar cada fenómeno que él va enfrentando desde un método. Y a veces que una clave en esa lectura es pensar el desarrollo del Capital en el sentido de qué es lo que está haciendo Marx en el Capital. ¿Por qué no es útil hoy hacer lo que Marx hizo en el Capital, hacerlo nosotros? Y a veces que ese es el desafío. El desafío es tomar la obra de Marx para hacer nosotros el proceso que Marx hizo en la actualidad. Por lo tanto, encontrar en la actualidad la potencia de nuestra acción, las posibilidades de nuestra acción, a partir de ver si lo que está planteado en el Capital y la forma en la cual se plantea en el Capital potencia nuestra acción. Yo creo que efectivamente el Capital es una obra que hace que nuestra acción política sea más potente. Y claramente eso para mí se expresa en el hecho de que tiene una metodología, una forma de encarar el estudio de lo real, en lo cual lo que está en juego en el estudio del Capital no es la economía, digamos, como muchos toman, incluso los marxistas toman como que es un libro de economía, sino que es un libro en el cual, digamos, lo que está en juego es la conciencia y el desarrollo de la conciencia de la clase obrera y el desarrollo de la conciencia en una conciencia revolucionaria. El Capital, sobre todo el tomo 1, que es donde aparece más condensado todo el proceso, tiene como fenómeno de estudio la propia acción política y la conciencia de un sujeto revolucionario que es la clase obrera. Y en ese punto leer el Capital es estudiar la conciencia de la clase obrera, y en tanto yo considero que yo por la propia determinación social soy parte de la clase obrera, y en todo caso esto que estoy recomendando sería una recomendación de lectura para integrantes de la clase obrera, es estudiarse a sí mismos como sujetos revolucionarios y encontrar la determinación de esa posibilidad revolucionaria. En general muchas veces esa determinación aparece como algo de la voluntad, como algo de que no está muy claro por qué, pero que tiene que ser. Y me parece que leer el Capital y acompañar, en todo caso, el proceso nuestro de estudiar nuestra conciencia a partir del Capital, nos va llevando a entender las determinaciones de nuestra conciencia. En tanto, se parte en el Capital de algo que aparece como, digamos, lejano a la conciencia, como es la mercancía, pero el movimiento de la mercancía se va descubriendo que nuestra relación social está aportada a las mercancías y que nuestra conciencia y voluntad está puesta en relación a la mercancía. Y en ese movimiento Marx va descubriendo el Capital, va descubriendo su movimiento, va descubriendo sus contradicciones, va descubriendo el carácter de lucha de clases y nos va colocando a nosotros, en tanto portador de esa conciencia, descubriendo nuestra propia necesidad revolucionaria. En ese sentido me parece que es un libro que, si no se piensa como una teoría externa, si no se piensa como algo que nos dice algo y que después tenemos que ver si es verdad o no, sino si se piensa como algo en el cual uno va acompañando un proceso de reflexión propio a través de lo que Marx ya hizo, va reconociendo en eso una forma de pensar, es muy útil. Si se lo convierte en un dogma, se lo convierte en una teoría más, y ahí pierde toda vitalidad porque aparte violenta lo que el propio Marx decía que es lo que está haciendo. Marx dice que no está construyendo un elemento exterior para después ser usado, sino que Marx parte todo el tiempo de enfrentarse al concreto y ver el movimiento del concreto, y entonces esa no exterioridad, cuando uno la convierte en eso, y la verdad que hay muchas lecturas del marxismo que hacen eso, sobre todo muchas lecturas del marxismo que hacen esto de convertir al Capital en un libro de economía. Quien está buscando un libro de economía, parece que no es la lectura que uno diría recomendable. Ahora, si uno piensa en un libro en el cual uno se enfrenta a su propio accionar político, sí, claramente es vigente y recomendable. Como decía, hay un punto que me parece que es clave, que uno puede, de la gran tradición posterior, que sería imposible abarcar ahora, que es la discusión en torno a si el Capital es un libro de economía o no, y que lo que tiende a ver en las lecturas posteriores es justamente a tomarlo como un libro de economía. Eso implica, digamos, una ruptura en relación al método de Marx, porque plantearía que es una obra económica y que su explicación política estaría en otros textos, en otra producción. Entonces lo que empieza a aparecer es la idea de una relación entre lo económico y lo político descindido, en lo cual se relacionan ya sea bajo la determinación, bajo la codeterminación,
pero donde serían esferas separadas. Cuando uno se enfrenta a lo que hace Marx en el Capital y estudia lo que hace Marx en el Capital, lo que aparece son el contenido económico de formas políticas que se van desarrollando. Toda la obra del Capital es un libro, como ya he dicho antes, un libro político. De hecho, el cierre, eso está explicitado, y aparece explicitado con la cita del Manifiesto Comunista, con el proceso revolucionario de la concentración del capital en manos de la clase obrera y con la superación del capital, pero aparece en la lucha de clases, aparece en diferentes momentos donde aparecen las relaciones jurídicas, las relaciones políticas, y sin embargo las lecturas posteriores tienden a una separación de esto, en el cual existiría un Marx económico y una economía que deja de ser crítica de la economía política para ser una economía política marxista, una economía política crítica, una economía política del trabajo, en lugar de desarrollar la crítica a lo económico, que efectivamente en el capitalismo las relaciones sociales, al estar portadas en la mercancía, aparecen como relaciones económicas, pero que son relaciones económicas que existen bajo formas directas de relaciones políticas, y por eso la lucha de clases. Entonces me parece que ese es un punto clave de discusión en relación a las lecturas posteriores. También efectivamente aparecen lecturas que retoman esto y que intentan reconstituir esa unidad y seguir el desarrollo de Marx, en las cuales, bueno, se podría mencionar una influencia que me parece interesante y que la cual ayuda a formar gran parte de esta respuesta, que son los planteos de Juan Emilio Carrera, en los cuales se intenta hacer una lectura que supere esa fragmentación, esa separación que hizo en general el marxismo y vuelva a pensarlo desde la unidad. Esto puede parecer muy abstracto, pero tiene como consecuencias muy importantes esta separación que se hace, porque deriva en la acción política en muchos programas diferentes, en lecturas diferentes y en justificaciones en torno a la acción política separada de sus formas económicas, como escindidas, y que lleva a planteos que tienen por objeto lo nacional. ¿Por qué? Porque cuando uno coloca lo político escindido, lo que se presenta es como que el Estado nacional es el ámbito que fundamenta las relaciones sociales. Y son, por tanto, relaciones políticas, lo cual lleva a una estrategia política que tiene en el nacionalismo y tiene en la mirada nacional su expresión. Y entonces estas posiciones del marxismo terminan asumiendo posiciones en esta lectura posterior que bajo diferentes formas terminan en algún aspecto en miradas centradas en lo nacional, que no pueden dar cuenta de la unidad mundial y que llevan una acción política limitada. Entonces no se trata de simplemente decir, bueno, qué lectura es mejor que la otra en un sentido de cuál es más acorde a la letra de Marx o no, y hacer una guerra de citas, una guerra bibliográfica, sino que me parece que en esta discusión con esas lecturas posteriores que se realizan del Capital, lo que está discutiendo, lo que está en juego es la acción política de la clase obrera y la pregunta de si lo que tenemos por delante es una relación social, una forma de organizar la producción, un modo de producción que es mundial y por tanto que tiene un contenido económico que luego se desarrolla en formas políticas, en espacios nacionales, pero cuyo contenido está dado en esas relaciones, o si lo que prima es el contenido político. Y entonces en esa discusión, esa separación se vuelve muy relevante para las discusiones políticas. Como venía señalando, lo que está en juego en retomar el capital es nuestra acción política y una acción política de una sociedad que es la sociedad capitalista. Aunque hay muchos que plantean que esto corresponde a un pensamiento occidental y que por lo tanto para América Latina el capital no sería la obra que permitiría entender nuestras relaciones sociales, cuando uno ve el desarrollo de esta sociedad y uno se pregunta qué es lo específico de la sociedad de América Latina, está regida por una relación social que está aportada en las mercancías y donde el capital opera plenamente. Entonces, lejos para mí de pensar que uno tiene que adaptar el capital a América Latina, lo que uno tiene que preguntarse es si lo que tiene enfrente es esa relación social y por lo tanto pensar esa relación social a partir de Marx me parece que se vuelve relevante siempre que uno se pregunte por lo específico que tiene en cada lugar donde uno va a hacer una acción política, lo que tiene adelante, no lo que dijo Marx. Pero como Marx nos está hablando del capitalismo, nos está hablando del capitalismo con un método que es el que venía desarrollando antes, con una unidad entre lo económico y lo político, con una sistematicidad en el análisis, nos está hablando de nuestra sociedad. Como yo decía antes, considero que nos está hablando de América Latina, no es que tenemos que adaptarlo. Por lo tanto, para entender América Latina, si lo que tenemos por delante son esas relaciones sociales, lo que tenemos que hacer es enfrentarnos a esas relaciones sociales de la forma en la cual Marx se enfrentó, o cuestionando esa forma a partir de superarla, o sea, críticamente. Y en ese punto me parece que para América Latina, o en particular para América del Sur, que quizás donde digamos, yo estudio y podría pensar problemas que surgen del capital más inmediatamente,
lo que aparece en primer lugar y más inmediatamente que quizás alguien que estudia el capital en otros países donde la relación con la unidad mundial aparece desde otro punto de vista, en el sentido de que no está mirándolo desde la apariencia de que es un país, no sé, pienso en alguien que estudia en Estados Unidos o piensa que alguien que estudia en Europa, lo piensa desde una mirada en la cual ellos son el capitalismo y en todo caso el resto tiene algún problema. Cuando uno mira acá uno diría, bueno, acá hay algo que está funcionando mal en relación a esos países. Entonces ahí aparece una inversión en la cual parecía ser que el capital no nos contesta porque acá no opera plenamente lo que Marx desarrolló. Por ejemplo, cuando se plantea la teoría del capital monopolista, la teoría del imperialismo, pareciera ser que el capital no me explica esto porque en América Latina no estamos plenamente desarrollados o el imperialismo o los monopolios o el intercambio desigual generan una dinámica diferente. Y esto incluso llega a autores que reivindican el estudio del capital, pero que cuando vienen a estudiar la América Latina introducen elementos de esa distorsión para tratar de pensar América Latina. A mi entender, lo rico de pensar desde el capital es esto que había planteado antes, no hacer lo que hace el marxismo de separar lo económico y lo político, sino preguntarnos por el contenido más general, que es la mercancía y es la relación económica, bajo qué forma nacional específica y por lo tanto bajo qué forma política se expresa. Pero partiendo de esa unidad mundial. O sea, es decir, partir de que el contenido es mundial y la forma es nacional, y que para entender la forma tengo que entender el contenido. Y por lo tanto, para pensar América Latina, el ejercicio es partir de esa unidad mundial y a partir de eso reconocer el lugar o lo específico que tiene América del Sur. Y en ese sentido parece que el capital tiene mucho para decir sobre la relación en la cual cómo se producen las mercancías, cuál es el lugar que juega en la producción de mercancías, y cuando uno piensa en América del Sur, lo primero que aparece es qué rol juegan las mercancías, los productos primarios y las mercancías agrarias, que son las que América del Sur tiene como mercancía más importante en su constitución como específicos cada uno de sus países. Y en ese sentido Marx tiene mucho para decir en relación a la renta de la tierra, en relación a cómo los estados y la lucha de clases ocupan un lugar en la apropiación de esa renta de la tierra y cómo esa renta de la tierra es disputada a nivel mundial o reapropiada a nivel mundial de diferentes formas. Es decir, nos muestra el capital una especificidad que nos da una agenda, una guía de problemas para estudiar y que nos lleva a preguntarnos por nuestra acción política en cada uno de estos países a partir de reconocer esa especificidad, es decir, de reconocer lo nacional, pero encontrando su contenido mundial. Y creo que en esa tarea hay como una tarea muy grande por delante, en el sentido de que, como había realizado la crítica del marxismo en su lectura del Capital, donde se escindía eso y aparecía desde un punto en que se empezaba lo nacional, el marxismo tiende a abordar el estudio de América del Sur desde una perspectiva que empieza desde lo nacional y que arrancar desde el Capital, que a mí en el tomo 1 me parece que está bien desarrollado el contenido mundial, permite después pensar las formas nacionales de otra manera y por lo tanto hay todo un campo para desarrollar eso muy grande porque efectivamente no fue lo que hizo la mayor parte del marxismo. Bueno, como señalaba, tenemos, digamos, en América del Sur una tendencia a pensar desde lo nacional para después llegar a lo mundial. Cuando uno se enfrenta a que el capital tiene un contenido mundial, la forma de acción de política nacional cobra un sentido diferente. Es decir, uno tiene que pensar la acción política y las potencias de la acción política. Y si pensamos la acción política de la clase obrera, que va a tomar una forma nacional, porque hoy por hoy el Estado todavía está acotado a formas nacionales y las formas supranacionales son todavía muy restringidas y no existe una acción que sea inmediatamente internacional, sino que tiene una forma, digamos, nacional. Pero la cuestión es cómo resolver que esa forma nacional exprese un contenido que tiene el capital que es mundial. Y esa contradicción no siempre es fácil de resolver, o no es fácil de resolver, sino que uno tiene que organizar un conocimiento que pueda resolver esa contradicción. Y ese conocimiento no puede quedarse en las apariencias de la inmediatez política, porque la inmediatez política, al ser política, está mediada por el Estado, y al estar mediada por el Estado aparece como inmediatamente nacional, y entonces no permite resolver ese problema que planteaba antes. Entonces, un primer elemento que tiene que tener un programa de acción política de la clase obrera es reconocer este problema y plantearse la necesidad de construir un conocimiento y no una acción que parta de lo que tiene adelante sin saber qué es lo que tiene adelante. Es decir, desarrollar un conocimiento científico y un conocimiento científico que pueda dar cuenta de su propia determinación y de la determinación de su propia conciencia, no como algo exterior, sino como el conocimiento de esa conciencia, es un momento fundamental de cualquier acción, porque si no va a ser una acción sin conocimiento de causa. Ahora bien, desarrollado eso, uno puede encontrar algunos elementos para pensar qué es lo que tiene América del Sur
en relación a su acción política. Y cuando uno ve la coyuntura, cuando ve el ciclo actual, aparecen elementos que ponen en evidencia el carácter mundial de la forma nacional, sobre todo mediados por los ciclos en los cuales América del Sur participa en la producción de materias primas y de apropiación de renta. Porque son momentos en los cuales, sobre todo si pensamos en el último periodo, con el boom del precio de las materias primas, en los principios de los 2000 hasta la crisis actual, lo que encontramos es que ese crecimiento de la renta, que se trata de una ganancia extraordinaria, que no reproduce nada producido por el hombre porque es tierra y es una apropiación de plusvalía de otros sectores, de otros países, y que al no tener que reproducir capital es factible de ser apropiada por diferentes sujetos, en los cuales aparece un sujeto importante que es el capital extranjero que pagó esa renta y viene a buscar recuperarla. En el momento en el cual se expande la renta, surge la apariencia de que el Estado cobró autonomía, de que el Estado rompió o puso un límite o puso una traba o puso en cuestión al mundo y hay posibilidad de un desarrollo nacional. Y esa apariencia lleva a gran parte de la clase obrera, en esa apariencia, a ser un sujeto que activamente y políticamente sostiene esos gobiernos, sostiene ese momento de autonomía como si fuese una lucha contra el imperialismo, como si fuese una mayor potenciación de lo nacional, apropiando esa renta, y en esos momentos aparecen organizaciones y conciencia política que plantean que eso es una perspectiva de largo plazo a futuro y que hay que apoyar eso. Al no reconocer el contenido mundial y no reconocer a qué responde ese ciclo, la clase obrera se ve marcada en una acción política que reproduce un momento que después, cuando viene el momento de caída de la renta, se presenta impotente para cualquier transformación y queda supeditada a qué sector que quiere ejecutar el ajuste hay que apoyar. Entonces los diferentes gobiernos de América del Sur empiezan a pasar de un ciclo de expansión y un ciclo en el cual el Estado aparecía como el factotum de todo, negando el contenido mundial que tenía esa posibilidad por el crecimiento de la renta, a un momento en el cual se viene el ajuste. Y entonces aparece como si fuese completamente lo contrario, cuando es el mismo movimiento en otra fase. Entonces, un punto central de la acción de la clase obrera es reconocer este movimiento y plantearse en relación al movimiento general del capital qué lugar juega la clase obrera como sujeto transformador de la sociedad. Y lo que aparece, y retomando la pregunta sobre la vigencia del capital, es que el movimiento del capital que va hacia su propia superación avanza sobre la base de una permanente expansión de la productividad en busca de la plusvalía relativa que va transformando la materialidad del trabajo y que va generando condiciones de un trabajo cada vez más socializado y cada vez más hecho en forma planificada y científica, aunque por supuesto lo hace de forma privada y por lo tanto lo hace bajo la forma de la competencia y bajo la forma de la destrucción de otros capitales y bajo la forma de expulsión de población y eliminación de población. Pero reconocer ese movimiento que sigue vigente en nuestros países nos pone por delante que la acción política de la clase obrera tiene que partir de reconocer esa tendencia general que hace nuestra conciencia y buscar en esa tendencia general qué es lo específico que aparece para América del Sur. Y un elemento central que aparece en América del Sur es que esa necesidad de avanzar en socializar el trabajo no puede avanzar sobre la base de capitales privados, sino que tiene que avanzar sobre la propia acción de la clase obrera de centralizar el capital en sus manos, ¿sí? Expropiar a los capitalistas y apostar a una escala de producción y una productividad que no condene a estos países a ser países de pequeños capitales que apropian renta, sino va a estar en un proceso superador de eso. Pero eso tiene como último elemento específico que se da en sociedades donde la renta de la tierra juega un rol central y donde esos capitales que uno va a centralizar son capitales que se reproducen por la apropiación de la renta. Y por lo tanto lo que pone en cuestión esto es que la clase para avanzar tiene que primero dar cuenta de esto y después plantearse una acción política que ponga en cuestión la propiedad privada de la tierra y la figura del terrateniente. Es decir, que no se trata solo de centralizar el capital, sino un proceso de expropiación de los terratenientes que permitan que esa renta sea apropiada en una escala, digamos, que permita superar el carácter del capitalismo que tiene en América del Sur. Y cuando uno ve esta unidad en América del Sur, lo que uno tiene por delante es que está fragmentada en diferentes países en los cuales operan capitales predominantemente extranjeros, donde todos esos capitales operan con baja productividad y protegidos, aunque parezca que son liberales, aunque parezca que son capitales que vienen simplemente a exportar, son la mayor parte de capitales que viven en ámbitos fragmentados y con subsidios y con transferencias, y que si uno tiene una acción política que se plantee superar eso, no alcanza con la escala nacional, sino que tiene que plantearse a un nivel, por lo menos en términos de la región, que comparte esos mismos problemas y que podría articularse en un proceso en manos de la clase obrera que supere esa fragmentación nacional en un proceso de una unidad, por lo menos de América del Sur.